Vamos entonces a hoy ir a nuestra predicación. Estamos en una serie de enseñanzas acerca de cómo tener una fe cimentada en la verdad y hemos ido explicando varias cosas que son muy importantes para la iglesia. Y una de las cosas que quiero explicarle tiene que ver con el principio de que hemos utilizado en cada predicación. Así es que la predicación de hoy se llama ¿Cómo se pierde la santidad que Jesucristo me transmite y cómo recuperarla? Entonces, vamos a hablar de ese concepto el día de hoy y yo quiero que usted se anime. Si no ha visto las predicaciones anteriores, especialmente las últimas tres, estamos hablando de que Jesucristo transmite santidad y que es muy importante. Entonces la pueden ver en nuestra página o en nuestra página de YouTube también o en Instagram o Spotify. Y lo voy a invitar a que vayamos al principio que hemos ido mencionando cada vez que comenzamos estas predicaciones y quiero que esto se quede muy en el corazón de la iglesia y de todos los que escuchan, aún nuestros amigos que vienen de otras iglesias que nos acompañan hoy, obviamente por razones especiales. Vaya conmigo entonces al principio bíblico. El principio bíblico que hemos hablado es que el principio de una fe verdadera no es tener un pensamiento, una filosofía o una conducta. Es tener una relación viva con Dios a través de la persona de Jesucristo. Yo quiero que usted anote esas palabras. Es una frase un poco extensa, pero le va a ayudar mucho en su día a día. En pocas palabras, lo que hemos dicho es que em, fe no es simplemente una manera de pensar, aunque tengamos que pensar para tener fe. Fe no es una filosofía, un conjunto de pensamientos aunque se parezca a eso. Fe tampoco es una conducta, aunque nuestra conducta cambie a través de lo que hacemos en la iglesia. La fe para nosotros va más allá. ¿Para quiénes estoy hablando? Para los creyentes. Fe está resumida en la relación del día a día con el Señor Jesucristo. Eso es fe. Si usted hoy quiere decir y quiere quizás explicar que usted tiene fe, tendría en pocas palabras que explicar que usted en los últimos días, esta semana, el día de hoy, el día de ayer, ha estado en relación con Jesucristo. Y esa es su fe. Si usted explicara que tiene fe, pero no ha tenido esa relación con Jesucristo, quiero decirle, sin ánimo de ofenderlo, que está mintiendo. Porque no se puede tener fe si no tengo una relación con Cristo. El que está en Cristo tiene la vida y el que no está en Cristo no tiene la vida eterna. Entonces, quiero que usted y yo lo entendamos, porque estamos ante una cantidad de información que nos lleva a pensar que fe es estar en la iglesia, que fe es creer que algo va a pasar en el futuro, y todo el mundo cree que algo va a pasar en el futuro. Hoy todo el mundo cree que cuando llegue a su casa esta noche va a dormir y se va a levantar muy bien mañana. Y eso aparentemente es fe, pero no estamos hablando de eso. La fe en Jesucristo y lo que Él está diciendo, lo que el Señor nos propone y nos oferta, por decirlo así, en Jesucristo, es tener una relación con Jesucristo. Y si eso no está, usted no tiene fe. ¿Sí? Pero si eso está, aún de la manera más sencilla, tiene que estar provocando cosas en su vida. Y provocaría un encuentro, un conocimiento, provocaría un afecto por la verdad, por su palabra, provocaría un afecto por los principios de Dios. Y entre todas las cosas que provoca este encuentro día a día con Jesucristo es la santidad. ¿Qué? La santidad. Ok, entonces quiero que coloque allí en una parte en su hoja y en sus notas, encuentro con Jesucristo provoca santidad. Ahora, ¿qué es la santidad? ¿Qué es la santidad para abreviar lo que hemos hablado en las últimas 3 semanas? No puedo quedarme mucho, pero le voy a dar algunas apartados o algunas matices acerca de lo que es la santidad. Bueno, primero, la santidad es la manera de ser de Dios. Si lo quiere anotar, santidad es la manera única de ser de Dios. Es decir, la única persona, ser en todo el mundo, en todo el mundo de la creación que es santa, es Dios. Eso es santidad. Es la manera de ser de Dios. En el segundo lugar, quiero, si lo quiere escribir, la santidad entonces es
un aspecto que necesito tener en mi vida para poder tener relación con Dios. ¿Sí? Si quiere anotarlo, la santidad es un aspecto que debo de tener para poder tener una relación con Él. En pocas palabras, em, la única manera de tener una relación con Dios es que yo tenga santidad. Pero ¿cuál es el problema? Que no tenemos santidad. Nosotros somos seres pecaminosos. Usted y yo tenemos en nuestra naturaleza, nuestra esencia humana, una esencia, una naturaleza pecaminosa. Es decir, pecamos, somos imperfectos y tenemos un grave problema y un reto inmenso que es tener una relación con un ser completamente santo. Si quiere anotar eso, está bien. Tenemos que tener una relación con un ser completamente santo. Y eso es algo muy, muy grande y muy difícil de alcanzar por nuestra propia naturaleza. Le voy a dar la siguiente verdad, si la quiere anotar va a estar muy bien. La siguiente verdad es que entonces la única persona en la que yo puedo encontrar, el único lugar, el único sitio, si pudiéramos hablar, si pudiéramos pensar, en el que podemos encontrar santidad, es en Jesucristo. Usted no puede encontrar santidad en Mahoma, lastimosamente, por decirlo así, para algunos de los que nos escuchan, tampoco lo puede encontrar en la Virgen María. No se encuentra en Oxford, no se encuentra en la NASA, no se encuentra en ningún lugar de esta tierra. La única persona que tiene santidad es el Señor Jesucristo. Es el único lugar donde hay santidad. Y es muy importante que entendamos esto como iglesia y que entendamos si queremos tener una relación con Dios. Entonces quiero que piense eso en unos segundos. Y voy a leerle un par de versículos para que comprendamos lo importante de esta santidad para nosotros. Cuando yo paso entonces tiempo con Jesucristo, termino o me es transmitida esta santidad a mí y por eso es que yo cambio. Anote esto si quiere. La santidad o la santificación es el proceso de parecerme a Jesús. Entonces, ¿qué es la santificación? La santificación es el proceso en el que un ser se parece al Señor Jesucristo. Si pudiéramos resumir la vida cristiana significa el proceso en el que una persona se parece a Jesús, en el que una persona es santa, santificada. Quiero que deje llegar esto a su corazón y a su mente. La santificación es parecerme a Jesús. Vengo a una iglesia a parecerme a Jesucristo. Algunas personas piensan que vienen a una iglesia porque tienen que tener una relación, una religión. Quiero que sepan que no quiero ofenderlo, pero va a perder el tiempo, porque el propósito de la iglesia es llevar a las personas, ayudar en el proceso de parecerse al Señor Jesucristo. Y si usted se pregunta, ¿qué quiere Dios conmigo? En pocas palabras es que usted se parezca al Señor Jesucristo. ¿Cuál es el problema? Que tenemos una distancia de la tierra al cielo. Él es perfecto y nosotros somos pecadores. Amén. Entonces, ese es el proceso más grande y más importante que está haciendo el Espíritu Santo en la vida de aquel que es escogido. Ahora, quiero decirle que si usted no está viviendo el proceso de santificación, la conclusión a la que usted puede llegar es que usted no ha sido elegido. ¿Cómo sé que esto está ocurriendo? Hay cambios en su vida. Y uno de los cambios que más importantes que hay es que usted querrá dejar el pecado, querrá dejar de ser como era antiguamente y se convertirá en una persona parecida a Jesús. Entonces, le he dado en pocas palabras lo que hemos hablado las últimas 2 o 3 semanas. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 4 y mire lo que dice acerca de esta santificación. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo. Quiero que resalte las palabras antes de haber hecho el mundo. Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos.
Y quiero que resalte las palabras para que seamos santos e intachables. Y quiero que piensen esto, ese es el plan de Dios. Entonces, el plan de Dios es que todos fuéramos santos, de que el ser humano se convirtiera en una persona parecida a Jesucristo. Por supuesto, no todo el mundo está dispuesto, porque para que usted sea santificado, usted tiene que haber entregado su voluntad a Dios. Y le quiero decir, esta es una de las cosas más difíciles que hay. Cuando usted le entrega la voluntad a Dios, usted se vuelve obediente a Dios. O más bien, para que usted le pueda entregar la voluntad de Dios, tiene que ser obediente. Y esto es un reto inmenso. Es por eso que lo primero que el Señor nos dice, que si queremos seguirle, que si queremos ser sus discípulos, primero tendremos que aprender a obedecer. Y la iglesia moderna no quiere obedecer, porque obedecer a Dios va contrario a nuestros sentimientos y nuestra manera de sentir, de hacer y de pensar, porque nuestra esencia es pecaminosa. He ahí la importancia de que cada persona cambie su manera de ser y comience a obedecer. Amén. Pero también vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, y vamos a entender esto. También es la voluntad de Dios para hoy. No esa solamente fue el plan, sino que es la voluntad para hoy. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 3 dice: la voluntad de Dios es que sean santos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que sean santos. Quiero que resalte la voluntad de Dios. Quiero que piensen eso. Y eso es una proposición muy grande, muy importante y con un reto muy alto para nosotros. Ahora quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, 14. Y quiero cerrar este concepto o esta idea con este versículo. ¿Por qué? Versículos 14 dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces quiero que resalte las palabras sin la cual nadie verá a Dios. Es imposible tener una relación con Dios sin santidad. Anótelo por allí. Es imposible tener una relación con Dios sin santidad. Por eso necesita Jesús, para que Él mismo le dé santidad. Y esa santidad solamente se la puede dar cuando usted pasa tiempo con Jesucristo. En algunos días anteriores explicamos que la santidad es como estar en el día a día con Jesucristo, como cuando usted está con una persona que tiene un perfume y ese día usted se acercó a la persona y quedó oliendo al perfume de esa persona. Ese perfume se llama santidad en Dios. Y cuando usted está con Dios, usted se vuelve más santo día a día, más cambiado, más transformado a Jesús. Ahora, quiero llevarlo entonces a la pregunta fundamental de hoy. ¿Cómo sé que estoy perdiendo la santidad? Y necesito que usted vaya conmigo a esta pregunta porque le va a ilustrar y le va a ayudar a entender su fe y los siguientes pasos que tiene que dar. Y la pregunta es: ¿cómo sé que tengo y que estoy perdiendo la santidad? Y hay una pregunta muy sencilla, una respuesta muy sencilla es: bueno, sé que he perdido santidad si peco. Y sí, tiene una parte, eh, obviamente, que es real y tiene una razón. Pero quiero decirle que, o quiero llevarlo a un punto anterior al pecado. Y es el siguiente: yo sé que estoy perdiendo la santidad cuando no valoro como sagrado todo lo que viene de Dios. Que quiero que coloque esa frase o esa respuesta. En pocas palabras, antes de pecar, yo he dejado de ver algo que es sagrado y lo he vuelto profano, lo he vuelto inmundo, lo he vuelto a mi manera, lo he usado para un propósito diferente al que Dios lo creó. ¿Quiere anotar esto? Le va a hacer muy bien. ¿A qué se parece la santidad? La santidad se parece a lo sagrado. Esto le va a ayudar mucho a entender qué es la santidad y a poder ir en el día a día. Santidad es igual a todo lo que para el ser humano es sagrado. Déjeme, o se comporta de esa manera. Le voy a dar este ejemplo. Imagínese que usted, lo más sagrado para usted, su mamá, ¿sí? Eso es lo que es santo en su vida.
Si alguien se mete con su mamá, usted dice, no, no lo voy a permitir nunca en mi vida. Para algunos lo más sagrado es el dinero. De aquel que toque el dinero, por mi dinero mato, dicen las novelas. Luego hay otros que dicen ciertas cosas que consideran sagrados. Eso es lo que nosotros le llamamos, o a qué se parece la santidad. Entonces quiero que se detenga un momento a pensar qué cosas usted cree que son santas en su vida, sagradas. Sus hijos, por ejemplo. El que se meta con mi hijo es mi vida, o son mis hijos o mi vida. Tiene que pasar sobre mi cadáver. Otros piensan que sagrado para ellos es su salud y viven unas vidas al día comiendo. Otros piensan que sagrado es su imagen y entonces no permiten que llegue ninguna arruga. ¿Sí? Cada uno tiene un concepto de lo que es sagrado. Todos tenemos ese concepto porque lo sagrado es un aspecto que viene de Dios. Entonces, a la hora de entender lo santo, tenemos que pensar en las cosas sagradas. Entonces, ¿cuál es el error más grande del creyente? Es cambiar lo que es sagrado y mundanalizarlo, traerlo a un aspecto de la vida cotidiana en que se le quita la importancia que tiene o le da otra importancia totalmente diferente. Por ejemplo, vemos en el Antiguo Testamento que cuando se llevaron las cosas, los implementos del templo para Babilonia, los usaron para emborracharse. Y Dios los juzga, les dice, estos implementos, aunque eran viejos, tallados, no tendrían cualquier cosa que presentar, los usaron para cosas incorrectas. Cuando usted usa lo que Dios le da para las cosas incorrectas, entonces usted está profanando las cosas de Dios. Y esta es una norma para poder caminar con Dios correctamente. Es decir, hay que caminar en santidad. Vaya conmigo al libro de Levíticos, capítulo 22, versículo 32. Y léalo conmigo y quiero que lo lea bien fuerte, pero vamos a leerlo entendiéndolo. Note lo que dice. No me tratarán, más fuerte iglesia, no me tratarán como si fuera algo común y ordinario. Vamos a leerlo otra vez. No me tratarán como si fuera algo común y ordinario. Al contrario, reconozcan que yo soy el Dios santo que habito entre ustedes. Yo soy el Señor que los santificó a ustedes. Denle un aplauso a eso. Eso se merece un aplauso, Señor. Le voy a dar el contexto y nos lo explica la siguiente parte del versículo, pero se lo voy a dar yo. Dios está tratando con un pueblo que estuvo en esclavitud 400 años. Ese pueblo se mezcló con Egipto, pensó como Egipto, hizo todas las cosas que tenía que hacer y bajó su estándar de conocimiento de Dios. Y algunos de ustedes habrán escuchado que Dios tuvo que derrotar o mandó 10 plagas a Egipto. Y el conocimiento común es que mandó las 10 plagas a Egipto para asustar a los egipcios y para que ellos pensaran que Dios era más fuerte que los egipcios. Pero la verdad de la escritura es que los 10 plagas de Egipto no eran para darle miedo a los egipcios, era para sacar 10 dioses que ya estaban en el corazón de los egipcios. Y Dios los tuvo que tratar y les tuvo que decir, señoras y señores, pueblo de Dios, pueblo que yo escogí, si quieren caminar conmigo, no me traten en lo común. Tienen que tratarme con santidad. Tienen que tratarme como no, siendo sagrado. No admito otra cosa porque yo soy Dios que es santo y que santifico. Y ese es el error más grande del pueblo de Dios al día de hoy. Usted entrará, por ejemplo, hoy y dirá, hoy voy a entrar a la iglesia, es el día común en lo que hacemos, y cantará, y hoy usted no le pone tanta atención al canto y se pone y mira su teléfono, a usted le está faltando santidad. ¿Qué le pasó? Que usted está volviendo una cosa que es santa, la está volviendo una cosa completamente normal. Usted se para aquí, quizás pone sus brazos y no está allí. Usted está tratando las cosas de Dios
como unas cosas que son completamente comunes y ordinarias. Y quiero que sepa que ese es el error más grande del pueblo de Dios, tratar a Dios y sus cosas como santas. Pero quiero llevarlo ahora entonces a dos, hemos ido, en la semana pasada comenzamos a explicar que queremos recuperar la santidad en ciertos aspectos y quiero que usted en ciertas áreas de la vida de común y de la iglesia para, por ejemplo, el día de hoy. Y hemos usado o hemos hablado las semanas anteriores que hay ciertas cosas como iglesia que tenemos que luchar y volver otra vez a retomarlas como sagradas. Y lo primero que dijimos fue la relación con Dios. Si usted lo tiene en sus hojas, hágale un circulito allí. Lo primero que queremos volver a recordar, aunque hay muchas cosas, que vuelva a retomar usted la relación de Dios como sagrada. Todo parte de eso. Su tiempo con Dios, su lectura de la Biblia. Vuelva a conservar y a luchar y a cuidarlo como algo sagrado, algo que nada debe de tocar, que tiene que ser, por ejemplo, sus domingos de iglesia, el día del Señor, considérelos sagrados, no los cambie por otra cosa, no los cambie, manténgalos, porque el día que usted haga y comience a buscar, a usar un domingo como el resto de los 6 días de la semana, usted lo está volviendo común y ordinario y le está faltando santidad. Y Dios dice que hay una consecuencia en nuestras vidas, no de parte de Él, sino de vivir de una manera ordinaria. En otra parte dijimos que también este pueblo y esta sociedad actual tiene que aprender a reconsiderar lo que piensa y lo que habla como algo sagrado. Hoy vemos que todo el mundo habla lo que quiere sin ningún tipo de filtro y siempre estamos hablando y no entendemos que Dios es un Dios que escucha y que Dios es un Dios que tiene, en pocas palabras, oídos santos y que lo que usted piensa tiene que llevarlo y filtrarlo por la santidad. En tercer lugar, dijimos que tenemos que aprender y luchar por el principio de autoridad como algo sagrado. Es importantísimo que entendamos y volvamos a considerar el varón en la casa como algo sagrado, la madre como algo sagrado, los hijos, los puestos, todo. ¿Por qué? Porque la vida está llena de conceptos que son un principio de autoridad. Y dijimos algo tan sencillo la semana pasada como que el agua es H2O y lo que mantiene junta el hidrógeno con el oxígeno es el principio de autoridad. El principio de autoridad no solamente rige la vida de los seres humanos o una organización o un gobierno en un país, rige absolutamente todo lo que fue hecho por Dios. Y en el momento en que ese principio de autoridad se rompe, hay un caos en todos los aspectos de la vida de las personas. Entonces dijimos, no rompa el principio de autoridad en su vida. Tenga una persona a la que usted le dé cuentas. Enseñe a sus hijos. Respete la autoridad, honre la autoridad. Hijos, honren la autoridad de sus padres, honren la autoridad de los colegios, honren la autoridad de la gente que está, especialmente en el mundo en el que estamos, porque ya no hay respeto a ningún tipo de autoridad. Pero en cuarto lugar, y eso sí quiero que lo escriba, es que tenemos que volver a recuperar el matrimonio como algo sagrado. Tenemos que volver a recuperar el matrimonio como algo que sagrado. Y usted me preguntará, pero pastor, ¿por qué el matrimonio si hay tantas cosas que están dañadas? ¿Por qué no la salud? ¿Por qué no el comer bien? ¿Por qué no el hacer ciertas cosas? Y entonces quiero ahora explicarle por qué el matrimonio es tan importante. Y quiero darle algunas ideas. Lo primero es que la tendencia común, la tendencia de esta era moderna en la que estamos, ya no considera nada como santo. Usted lo puede ver en la calle, lo puede ver en lo que hay en la televisión, lo que dice la cultura. Ya no hay nada santo. Ya lo que cada persona considere como bueno, hágalo, pero si no me toca a mí, yo lo respeto, pero no hay nada santo. Es decir, todo el mundo puede hacer una cantidad de cosas. ¿Sabía usted que desde hace algunos años atrás, debido a la admisión de la religión o no recuerdo cómo se llama el acto en el que del gobierno, que por ejemplo los satanistas pueden ejercer su culto en muchas partes, ¿no? Inclusive en el mismo ejército. Y en las personas satanistas, los que se declaran de religión satanistas, pueden hacer un culto a Satanás en un barco. No hay ningún problema y por ley los tienen que permitir. Es decir, no hay nada sagrado. Es lo que cada uno piensa que es sagrado y ese es un error. Y dentro de las cosas que más vemos que ha sido considerada como no sagrado es el matrimonio. Es por eso que vemos tanta gente que no se está casando.
Tanta gente que vive 1 año, 2 años juntos y luego cambian de pareja como cambian de casa o cambian de pareja como cambian de una persona. Y eso está trayendo una maldición supremamente grande para la sociedad. Y vamos a mirar en qué casos en unos minutos. Pero quiero que sepa que el matrimonio, si quiere anotarlo allí, es un pacto de Dios. El matrimonio es uno de esos aspectos, y hablo del matrimonio, de la boda, no de la fiesta, sino hablo del hecho de que una persona se case con otra. Y Dios dice que tiene que ser entre un hombre y una mujer. No lo permite ninguna otra cosa. Ahora vemos gente que se está casando hasta con muñecas. No sé si usted sabía, lo puede saber. Y lo que nos está llevando es que están volviendo lo que es sagrado algo común y completamente ordinario. Pero el matrimonio es un acto creado por Dios para proteger, escuche esto y anótelo, le va a hacer bien, al ser humano. El matrimonio es el contrato que garantiza la estabilidad de una sociedad. Las sociedades se parecen a los matrimonios, se parecen a las casas, a las familias. Es el reflejo de eso. Y hoy en día, como le decía, cualquiera puede casarse con cualquiera, pero Dios nos dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y quiero llevarlo para antes de seguir a explicar a lo que dice Malaquías capítulo 12, versículo 13. Perdón, capítulo 2, versículo 13. Y este es un reclamo que Dios le hace al pueblo y creo que nos lo hace a nosotros como sociedad el día de hoy. Por eso quiero que usted vuelva otra vez a recapitular, a recapacitar en esto y volvamos otra vez a luchar por el matrimonio. Y le quiero decir algo antes de continuar, porque voy a mencionar un par de cosas que son bastante fuertes, pero tengo que hacerlo porque es la palabra de Dios. No estoy predicando acerca de lo que pienso, sino estoy predicando acerca de lo que Él dice. Y yo vengo de una familia disfuncional, vengo de una familia separada. El hogar de mis padres se acabó cuando yo tenía 2 años y tuve que sufrir, aparte de eso, otras cosas y otras consecuencias que vinieron precisamente porque venía de una familia en las cuales 10 de mis tíos, por parte de papá, de mamá, son divorciados, 9. Es uno. Entonces es un porcentaje muy alto. Teológicamente eso se llama una maldición. ¿Sí? Ahora, quiero que entienda el contexto de maldición. Maldición no es solamente una cosa como una lepra que le cae a una persona, sino que la palabra maldición es el resultado negativo de romper una ley con Dios. Por ejemplo, si hoy una persona la toman y la ven robando o la llevan a la corte y entra a la prisión, esa persona está bajo una maldición. ¿Qué significa la maldición? Ha roto un principio de la ley de Dios y por consiguiente merece merece estar en la prisión por 8, 10 años, 6 meses o lo que quiera. Entonces, la maldición es el efecto negativo que tenemos cuando algo de Dios se rompe. Y este mundo está bajo maldición. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos del tema de maldición, no quiero que usted se sienta mal en el sentido de que deba de sentirse mal en cuanto a la maldición es esto, en cuanto a que se sienta como si fuera una lepra, pero entendamos que todos estamos bajo maldición y que el Señor Jesucristo, solamente en Él se rompen las maldiciones. Entonces, quiero que piensen eso unos segundos para poder enseñar lo que vamos a enseñar. Vaya conmigo a Malaquías capítulo 2, versículo 13. Mire lo que dice. Esta es otra cosa que hacen. ¿Es otra cosa que qué? Repítalo conmigo. ¿Otra cosa que qué? ¿Qué hacen? Dice, cubren el altar del Señor con lágrimas. Estamos en una sociedad que llora porque no sabe lo que le pasa. Estamos llorando porque se nos enferman los hijos, porque tenemos tantos cánceres, porque tenemos tantas guerras, porque tenemos tantas situaciones en el mundo. Y escuche lo que sigue a continuación. Lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas, ni las acepta con agrado. Quiero que resalte las palabras, no presta atención, ni acepta con agrado. Algunos de ustedes o algunos de nosotros hemos escuchado, Señor, parece que no estuvieras en mi vida. Todo va como contrario a mí. Deberías, como de alguna manera todos creemos que Dios tenía que responder bien. Y la verdad es que Dios quiere responder bien. Dios quiere bendecir. En ningún momento quiere maldecir. Pero si una persona, vuelvo y digo, por ejemplo, un pastor coge y roba, pues a pesar de que es un pastor, tiene que
estar bajo el efecto negativo de haber quebrado la ley de Dios. Eso lo podemos entender todos. Ahora quiero que vea usted toda la sociedad y en el mundo en el que estamos y en el que nos tocó vivir a nosotros. Versículo 14. Claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? ¿Por qué lo que hago, a pesar de que es bueno, por qué parece que no es aceptado por la vida, por el cielo, por todo? Algunos de ustedes que no conocen al Señor, pues simplemente dicen, es que la vida me va mal. Pero realmente, al final de ese concepto de que la vida me va mal, hay alguien que es el juez. Y el juez del universo es Dios mismo. Es uno de los papeles más difíciles que Dios tiene que hacer y lo hace muy bien. Y el Señor le responde, escuche, les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Tremendo esto. En pocas palabras, Dios le está diciendo a su pueblo, pero le dice a la humanidad, ustedes no han respetado el pacto matrimonial. El mundo ha decidido comenzar a vivir como quisieron. Yo les di el matrimonio y colóquelo en este contexto. Todas las culturas tienen el matrimonio y para todas las culturas es una ley. Pero el hombre ha decidido, no vamos a contar con Dios, no vamos a considerar el matrimonio como algo santo. Entonces dice el Señor, versículo 15, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Versículo 16. Pues yo odio, odio, odio el divorcio, dice el Señor. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad. Quiero darle algunas ideas de por qué este pacto es tan importante. No es solamente el hecho de casarse, no, va mucho más allá de eso. El pacto del matrimonio tiene que ver con lo que Él ha diseñado en el mundo para proteger la familia, al ser humano y a la sociedad. El pacto del matrimonio es algo tan sagrado, y si quiere anotar esto va a hacerlo bien, que comienza con una elección sagrada. Quiero que coloque elección sagrada. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiero decir con esto? Que es tan importante el pacto del matrimonio que él dice que la única manera en la que alguien puede estar con alguien para toda la vida es escoger a una sola persona entre 8.2 billones de personas. Billones creo que en español es millones de millones, o mil millones, o millones de millones de mil millones, no lo sé. Pero quiero que entienda eso, que lo que usted y yo, el matrimonio es tan exclusivo y tan importante que Dios lo diseñó solamente para tenerlo con una persona. Quiero que entienda eso un momento. Usted tiene que escoger una persona del sexo opuesto y estar con ella y cogerla y dijo, contigo, Dios dice, me puedo casar. Ahora quiero decirle algo, usted y yo no escogemos los padres. Como lo decíamos ahora, Dios es el que escoge los padres y se los asigna a dos personas cuando ellas ejercen su libre albedrío y su libre albedrío en su sexualidad. Usted tampoco escoge los hijos, aunque estamos en una sociedad tan grave que ya escoge sus hijos. Estamos en una sociedad que escoge a sus hijos por catálogo. Voy, hago ingeniería genética, quito, pongo, ojos azules, ojos así, ojos asados. ¿Por qué? Porque hemos dejado de entender lo sagrado que es el pacto matrimonial. Entonces piensen eso, es tan exclusivo que usted solamente tiene derecho para que funcione la vida de parte de Dios, escoger a una sola persona en medio de 8.2 billones de personas. El matrimonio es tan sagrado, por lo que allí que es un pacto sagrado. Es decir, solamente se puede romper con la muerte.
quiero que anote esto y comprendamos esto. El matrimonio está diseñado para que solamente se pueda romper con la muerte. Eso es lo que Dios nos dice. ¿Cómo será de importante para Dios? Pastor, pero yo escogí mal. Y ese es el problema. Usted tendría que haber esperado, y ahora vivimos la consecuencia de no que solamente usted haya escogido mal, sino que generaciones, porque escogieron mal, han dejado de ver el pacto matrimonial como algo consagrado o sagrado y lo han vuelto ordinario. Porque el propósito de ese pacto era que usted no lo rompiera. Pastor, pero no dice la Biblia que Moisés le dio carta de divorcio. Sí, pero dice la Biblia que le dio carta de divorcio por la dureza del corazón de aquellos que se casaban, que no eran ni capaces de perdonar la infidelidad. Entonces quiero que piense en la importancia, lo sagrado, lo santo que es el pacto matrimonial, que Dios dice, uno, persona puedes escoger para toda la vida. Dos, es una elección sagrada, es un pacto que solamente lo puede romper la muerte. Tercero, es un pacto, es el único pacto que da un fruto sagrado. ¿Y a qué me refiero con eso? Dios diseñó la naturaleza y la vida del hombre para que los hijos vengan de un pacto sagrado. Anote eso. Los hijos son el fruto sagrado. Es decir, para proteger a el hijo, Dios le dice al ser humano, tienes que estar dentro de un matrimonio, de un hombre y una mujer. ¿Por qué tienes que estar dentro de un matrimonio? Porque para que un ser crezca sano, tiene que tener el 50% de su vida de su papá y el 50% de su mamá, por decirlo así. Y cuando alguno de esos dos falta y es puesto otro cimiento diferente, hay un caos en la vida de ese ser humano. Es decir, y escucha lo que voy a decir claramente, sin deseo de ofenderlo, se crea una maldición en esos hijos. Pastor, ¿cómo lo sabe? La Biblia me lo dice. Pero en segundo lugar, vengo de un hogar de padres divorciados y pude ver el efecto de la droga, pude ver el efecto del desbalance. Y si me pregunta, y si le pregunta a cualquier hijo de padre divorciado, separado, de padre que haya vivido, que haya nacido, que alguien que haya tenido una relación, madre soltera, y no quiero que se ofenda, porque algunos de nosotros hemos sido cogidos en ese momento, donde nuestras vidas simplemente nos llevaron a ese punto. Pero la idea de hoy y de volver a recuperar lo sagrado es que usted luche para no volver a ese lugar y que enmiende su camino para no volver a cometer el efecto y no vivir el efecto en sus hijos y en la siguiente generación. Sé por experiencia propia la diferencia entre criar un hijo con dos padres y una madre como le tocó a mi mamá, sola. Y sé el efecto y el desbalance que causa. Y lo veo en la iglesia. Y veo cómo los padres que han sido comprometidos, y veo el efecto de aquellos hijos que han crecido con la abuela, que crecieron con el tío, aquellos que crecieron con alguien diferente en un orfanato porque sus padres fallecieron. Sé el efecto de manera personal. ¿Qué pasó con esas personas y por qué viven ese tipo de maldición? Porque crecieron fuera de el contexto del matrimonio de Dios. Y es por eso que usted hoy y yo luchamos con tantas dificultades en nuestra vida. Yo puedo tener una conversación con una persona que acaba de llegar y preguntar acerca de cómo fue la vida, dónde crecieron. Y si sé que vienen de un hogar funcional, con todas las características que tienen, puedo asegurar casi toda su estabilidad como seres humanos.
Les contaba en la primera reunión que por parte de mi mamá están los 10, el 90% es divorciada. Quiere decir que a mi familia le alcanzó la maldición y tengo primos que se están divorciando. Por otra parte, veo a mi papá y un día llamándolo y le pregunto y cada vez que lo llamaba le dolían los brazos. Pero me doy cuenta que hablaba con mis tías y les dolía algo. Y le voy a decir esto, y hay una conexión muy importante entre su crianza y la estabilidad que usted tuvo como hijo con el presente después de 30 o 40 años. Puedo asegurarles que la gran mayoría de enfermedades, las cuales son 70% psicosomáticas, tienen que ver con nuestra crianza. Lo sabe un psicólogo, un psiquiatra, lo saben todos. Solo que continuamos diciendo, no es importante casarnos. Entonces, ¿por qué es importante casarse? Porque cuando yo considero el matrimonio como lo más importante para el ser humano, yo me cuido. Yo llego pensando, yo planeo, yo llego deseando y luchando por tener algo sagrado como familia. Cuando yo entro a vivir con hombre, con mujer, con lo que quiera, y simplemente trato eso como un concepto, yo estoy diciéndole, esto no es importante, esto es común y corriente. ¿Y qué es lo que pasa después de esto? Que si usted no considera lo más importante de lo que Dios ha hecho y le da la importancia, el resto en su vida no tendrá importancia. Y usted está creando hijos. Y sus hijos dirán, no hay nada importante en la vida. Es por eso que usted trata y yo tratamos a Dios como vimos a nuestros padres tratarse. ¿Qué vimos? Matrimonios disfuncionales. Algunos que no intentaron y no dijeron, voy a llegar a ese momento y voy a cuidar lo que se llama el pacto del matrimonio. Y el efecto es el dolor de sus hijos. Por eso, la santidad en el hogar es fundamental para aprender lo que es santo en la vida. Lo voy a decir de otra manera. Su hijo, si el hijo aprende a robar en la vida, porque sus padres no le corrigieron. No le dijeron, esto no se hace, esto no es santo. El papel de los padres es entrar y corregir y enseñar lo que es santo. Pero si lo primario para Dios que le dio al hombre y le dijo, solamente por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer con el pacto del matrimonio, es porque él estaba pensando, si se salen de este contexto, de este pacto, va a haber un caos en toda la vida y en toda la sociedad. Y eso es lo que estamos viviendo. Cuando un hombre no se casa con una mujer, le está diciendo, en cualquier momento te puedo dejar. Yo he tenido casos donde he tenido conversaciones y le pregunto, tu esposa quiere casarse y quiere tener un contrato contigo. ¿Qué es lo que está esperando ella? Una seguridad de que ese hombre observe eso como algo sagrado y no lo deje. ¿Y qué tal si este hombre me deja en algún momento de mi vida? O esta mujer me deja porque no lo vio como algo sagrado. Y es por eso que usted y yo, a pesar de que seamos, que traigamos o que tengamos dentro de nuestra vida esas maldiciones o esos efectos secundarios dañinos, tenemos que volver a decir, volvemos al matrimonio. Hijos, no puedes casarte, no puedes irte a vivir con alguien, no metas a tu novio a tu casa, no, cuida tu sexualidad, cuida lo que es, porque de eso dependen esos hijos, que vean lo sagrado porque lo están aprendiendo en el hogar. En pocas palabras, aprendemos lo que es santo y sagrado y lo que es valioso en el hogar. Pero pastor, ¿por qué no lo puede enseñar una mujer? Porque necesita los dos personas. Mire, detenga cualquier hijo, mayor o pequeño, y pregúntele a ese hijo, ¿qué es lo que más deseas en el mundo? Tuviera a mi papá y a mi mamá juntos. Aunque vengan de hogares como sea, hagan la prueba. Yo soy uno de ellos. Si puedo volver mi vida y mirar atrás, ¿qué me hubiera gustado? Tener un papá y una mamá.
Aún aquellos que vienen de hogares como los están haciendo ahora, hombre y hombre o mujer con mujer. O los que vienen que simplemente lo creó la abuela. O el que viene que dice, yo quiero tener un hijo independientemente de lo que sea, lo compro. Un espermatozoide o una donación de espermatozoides puede costar 20, 50, 100 libras. ¿Qué está diciendo esa persona, esa familia? No importa, yo quiero hacer lo que sea para tener hijos. Y tener un hijo sin un padre es una consecuencia grave. Y nos preguntamos, ¿por qué está el mundo como está? Y quiero que piensen esto, porque le va a servir. Hay una estadística en las prisiones. Y la estadística en las prisiones dicen, miraron los hogares de aquellos que estaban en prisiones. ¿Y saben cuál es la cifra que arroja? La gran mayoría de la población carcelaria viene de hogares disfuncionales. Hicieron otra estadística. Aquellos que eran aparentemente genios, la gran mayoría de ellos venían de hogares funcionales. No estoy diciendo que los que están en prisión por alguna razón, no estoy condenando a nadie ni tratando de generalizar. Estoy tratando de enseñar y de que aprendamos como iglesia que la familia tiene un diseño que funciona y es a través del pacto matrimonial y que no lo hemos visto y que tenemos que luchar y volver otra vez a institucionalizarlo como sagrado primero en nuestros corazones. Yo le decía a mis hijos, ni por nada te puedes salir y vivir como quieras, pues Dios espera el matrimonio. Y eso ha desequilibrado la sociedad en la que vivimos. El matrimonio y el pacto matrimonial es lo que más cuida a la sociedad en la que estamos. Deténgase a pensar si eso es algo sagrado para usted. ¿Qué efecto tan adverso es tener un hijo fuera de ese pacto que Dios dijo? Aún, escucha lo que le voy a decir. Y hay algunos padres que están en ese pacto y no son padres, son ausentes. Es igual. Los psicólogos lo saben. Ah, creciste con un padre ausente. ¿Qué le está diciendo? Necesitabas esa mezcla en tu vida para poder crecer balanceadamente. Vuelvo otra vez a pensar el matrimonio. Vuelvo otra vez a pensar, no puedo y tenemos que levantar esa sociedad. Y tenemos que intentar de todas maneras que nuestros hijos vean y nosotros ver que el matrimonio es sagrado. Espero que esté conmigo. Siguiente aspecto que tenemos que volver a considerar como sagrado y es nuestra sexualidad. Dios quiere e hizo la sexualidad como algo sagrado. Y quiero que volvamos a analizar y a pensar en la importancia de la sexualidad. Nuevamente, no hace falta explicar que estamos en una sociedad donde la sexualidad no es sagrada. Al contrario, usted puede hacer más cosas a nivel sexual legalmente a corta edad de lo que puede hacer a corta edad a nivel legal en otros aspectos. Te lo digo de esta manera. No le venderán a usted una cerveza en el supermercado de la esquina si usted no tiene 18 años. Pero si usted va a un hospital y quiere, si un niño va de joven de 13, 14 o 15 años, más o menos por allí me corregirán, si va y dice, yo quiero que me cambien mi sexualidad y mis hormonas, no tendrán necesariamente que decirle a los padres. Es decir, para eso sí puede escoger algo tan importante como es la sexualidad.
¿En qué más vemos que la sexualidad es ordinaria? Es una cosa del común. Analice las películas, analice la cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura es el reflejo de lo que piensan los ciudadanos, lo que piensan la gente. La cultura refleja la televisión, la música. Todo está sexualizado. ¿Por qué? Porque ya no es importante. Ya la sexualidad se puede tener entre jóvenes, aún con jóvenes menores, si el joven da el consentimiento. Pero ¿qué fue lo que dijo Dios acerca de la sexualidad? Dios dijo acerca de la sexualidad que solamente puede ser ejercida el derecho o el privilegio de la sexualidad solo durante el matrimonio y solo con una persona. Nuevamente la cifra, 8.2 billones de personas. Y usted solamente puede tener sexo con una. Eso es lo que Dios dijo. Todo lo que se salga de este contexto y es una persona del sexo opuesto va a crear un caos en toda una familia y en toda la sociedad. Porque será una persona sin el cuidado especial de sus padres. Si quiere anotar eso, está bien. Todas las heridas emocionales del ser humano terminan en un aspecto sexual del hombre o de la mujer. Terminan saliendo por su sexualidad. Y si usted se ha preguntado una vez por qué Satanás y por qué este mundo, una de las cosas más viles que hay es el abuso de niños, es porque si una persona abusa a alguien sexualmente cuando es niño, lo va a marcar toda la vida si no conoce al Señor Jesucristo. Entonces no es tan importante como si le robaran. La sexualidad es algo que tenemos tan dentro, tan esencial en nuestra identidad, que sacarla fuera del contexto en el que Dios la ha hecho provoca cosas increíbles. Por ejemplo, SIDA, enfermedades sexuales, abortos. Y hoy está legalizado, escuche esto, legalizado el aborto. Es decir, hoy por ley una persona puede matar a otra porque la vida no es sagrada, pero lo que no fue sagrado fue la sexualidad. ¿Por qué no organizaron? ¿Por qué la mujer y el hombre no se detuvieron en la cama mientras tenían el acto sexual? ¿Y por qué tiene que esperar 9 meses hasta llegar a la mesa del cirujano para matar ese bebé? Porque no se respetó el contexto en el que solamente se puede tener sexo. Y es cuidado por el pacto matrimonial entre un hombre y una mujer. Es por eso que hace 100 años la gente no se separaba. ¿Por qué no se separaba tanto como ahora? Hace 100 años habían 80%, 90% casados y 10% separados. Hoy es al contrario. ¿Qué pasó en la sociedad? ¿Qué pasó en las conductas? ¿Qué pasaron en las tendencias? Lo que pasó es que cambió la mentalidad de dejar algo sagrado como la familia y convertirla en algo mundano, sucio, ordinario o completamente normal, familiarizados. Lo que nos ha hecho que crezcamos en una sociedad que no entiende que no hay nada sagrado. Es por eso 2 jóvenes pueden ir a un salón de 10 años y ver pornografía en sus teléfonos en los colegios. Es por eso que sacamos a nuestros hijos del colegio. Porque no hay nada sagrado. Los profesores quieren inclusive enseñar acerca de cualquier tipo de inclinación sexual a jóvenes y a niños. Porque lo han legalizado, lo han legislado. Si nosotros que hemos ejercido nuestra sexualidad antes o inclusive durante el matrimonio, fuera del matrimonio o después aún sin casarnos, estamos creando un efecto devastador. Lo saben las mamás que tienen que criar a sus hijos solos. Se consuelan con el niño y le diría, mira, por ti, solo por ti iría y
solamente por tenerte a ti, porque te amo tanto. Pero saben lo difícil que es. Pero ellas casi no tienen el problema lo tiene el hijo. ¿Por qué me criaste sin papá? Vamos a Romanos capítulo 21, 1:21. No quiero que se sienta mal frente a su situación actual en cuanto ya llegamos. Así nos cogió el Señor, pero de aquí en adelante debemos de aprender a luchar por lo sagrado. Y lo sagrado es la familia, lo sagrado es la sexualidad. Este mundo no lo ve como sagrado. Me meterían a la cárcel por no verlo como sagrado. A ese punto hemos llegado, donde le hemos llamado a lo malo bueno y lo bueno malo. Deja que dos jóvenes tengan sexo porque tienen consentimiento. Y si abortan, dale la píldora. Y no hay ningún problema. Y no ores y no digas nada. Si quieren, no los detengas. Porque es ley no detener a una persona si va a matar a alguien. Es totalmente incoherente. Tan incoherente como si nos preguntáramos qué tal si nuestros padres nos hubieran intentado matar. Y así tenemos una cantidad de ramificaciones. Pero tenemos que volver a lo sagrado. Entonces, yo no puedo tener un hijo. Pues si lo tienes fuera del matrimonio, ¿cómo lo vas a hacer? Ha de venir a nosotros un espíritu de arrepentimiento, es decir, Señor, nos hemos desviado como sociedad, pero no nos podemos desviar como iglesia. Señor, y tengo que luchar con esto. Por supuesto, yo no hubiera querido que mis padres se divorciaran, pero pasamos por tantas cosas y los amo y tengo excelente relación con ellos y sé que pudieron hacerlo mejor y lo hicieron, pero el efecto no fue lo mejor. Gracias al Señor Jesucristo que intervino. Y hoy puedo entender otra completamente historia, y es una historia mucho mayor de diferencia. Vaya conmigo a Romanos 1:21. Es cierto, es que es cierto, escucha lo que dice, esto es una verdad. Es cierto, las personas, el ser humano, la sociedad, ellos conocieron a Dios. Por supuesto, ellos saben que hay Dios. Dice, pero no quisieron, quiero que resalte las palabras, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Y usted se preguntará, pero pastor, ¿qué tiene que ver esto con la sexualidad? Todos los problemas del ser humano terminan en el área sexual. Todos terminan en una confusión, en un exceso o en una detención, en una importancia. En pocas palabras, se lo explico de esta manera. Usted y yo pecamos por diferentes razones. Algunos somos mentirosos, otros somos ladrones, otros somos, póngale lo que quiera, cualquier pecado. Pero todos sufrimos del pecado sexual. De alguna manera. ¿Por qué? Porque todo el daño emocional de una persona siempre aterriza como un avión en un aeropuerto, en el mismo aeropuerto de la sexualidad. Y escuche la palabra del Señor. Dice, no quisieron darle gracias, es decir, no quisieron tenerlo en cuenta. En cambio, comenzaron a inventarse ideas necias sobre Dios. Es decir, Dios acepta todo. Dios no acepta todo. Escuche, Dios no acepta ni nuestro pecado de avaricia, tampoco acepta nuestra mentira, tampoco acepta nuestra sexualidad. Dios no acepta nuestro odio, tampoco acepta nuestros necios pensamientos. Dios acepta lo que Él es, y Él es un ser santo sin pecado. Y estar sin pecado es estar como Él es. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. ¿Cómo les quedó la mente? Resalte esas palabras. La mente les quedó en oscuridad y confusión. Saltamos, él explica varias cosas del apóstol Pablo, versículo 25. Y terminaron cambiando la verdad acerca de Dios por una mentira.
¿Cuál es la verdad acerca de Dios? Esto es lo que quiere Dios, el matrimonio. La sexualidad, que una persona solamente tenga sexo y ejerza su sexualidad con la persona que escogió. Y el ser humano las cambió. ¿Saben cuándo cambió todo? Anote esto, cuando se hizo la píldora de la anticoncepción. ¿Qué pasó con la píldora de la anticoncepción? Cuando se llegó, la cultura respetaba la sexualidad dentro del matrimonio. Por supuesto que cuidaban o tenían sus relaciones y tenían los hijos y muchos más, muchos menos. Con el temor de quedarse embarazados y de vivir una vida con unos valores determinados, viviendo y pensando que la vida es sagrada, la sexualidad es sagrada, dijeron, tenemos que cuidarnos. Cuando llegó la píldora del anticonceptivo, salió la primera idea de poder tener sexo sin quedar embarazado. Pasó de las familias a los solteros. Y los solteros comenzaron a vivir hasta llegar a una decadencia tan grande que dijeron, hoy me puedo ir a vivir con mi novio. Y llegamos al punto donde se fueron a vivir con el novio o con la novia y dijeron, vamos a ir con mi sexualidad, donde quiera. De hecho, es que la sociedad actual piensa que alguien tiene que tener sexo para mirar si va a funcionar el matrimonio. Y eso es una mentira tan grande, porque hemos cambiado lo sagrado de la sexualidad y la hemos puesto como algo normal. Entonces, ¿qué comenzaron a decir? Tenemos carta abierta. Y por generaciones o por décadas comenzaron a tener. Y entonces unos quedaban, no abortaban. Ahora, ¿qué se ha hecho? La píldora del día siguiente. Listo, si quedo embarazado, pero mientras eso tuvieron SIDA. Mientras eso dijeron, no hay ningún problema. Mira, está bien que estamos teniendo sexo nosotros y no hay que casarnos. Mientras eso, se pasaron de familias. Y entre que las cosas llegaron, entre que el tiempo pasó, hoy no es importante el matrimonio. Pero el matrimonio sigue siendo tan importante como el primer día, sigue siendo decisivo. Porque la sociedad, el resultado de esta sociedad es malo. El resultado de esta sociedad es a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y usted lo puede ver en la manera de vivir su sexualidad, en la manera de vivir sus familias. Ahora es normal tener mujeres, ahora es normal tener que los jóvenes tengan sexo, ahora es normal, ahora es lo sagrado es profano, ahora ahí es lo normal es vivir mal. Y tenemos que luchar en contra de ese concepto. Pero el primero que tiene que luchar es usted y entender qué es lo que yo creo del sexo y de la sexualidad y si la veo o no como algo que es sagrado. Cuento la historia del narcotraficante. Iba acompañado de su deseo por alcanzar y alcanzar y alcanzar. Es un hombre joven que tiene su novia y quiere tener todo el dinero del mundo. Entonces se quiere tener todo el placer. Y se consigue la novia, su sweetheart. Va pasando los tiempos, la novia de su juventud, la pone, le dice que se opere porque ya va haciendo y se vuelve narcotraficante. Y esto lo conozco yo de ojo, obviamente. Luego le hace unas operaciones, luego le consigue una persona, le es infiel. Luego no le bastan todas las mujeres que tiene porque ya aparentemente tiene todo el poder financiero para darse todos los gustos. Entonces ya no quiero más mujeres, ahora quiero probar si hay un hombre y termina probando un niño. Toda la decadencia inmoral del ser humano termina en el abuso a los niños. Se llama la pedofilia. Versículo 25. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así, entonces, como cambiaron las verdades, los principios de Dios, lo sagrado, y lo volvieron profano, rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al creador mismo. ¿Quién es digno de eterna alabanza? Amén. Versículo 26. Escúchelo y véalo en sus hojas. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Todo termina, el exceso de placer y el no tener límites en la vida termina en una pasión vergonzosa.
Son los límites. No puedes irrespetar a tu novia. No puedes irrespetar a tu mamá. El esposo tiene que mostrar el respeto por la esposa. Y entonces el hijo entiende, no puedo tocar a una mujer ni con el pétalo de una flor. Entonces cuando sale ese joven y tiene una novia y entonces la cuida, pero el que no ha visto límites en su casa, y algunos de los jóvenes aprendieron pornografía de sus padres, entonces piensan, yo puedo hacer lo que quiera. Es por eso que hay gente que se siente empoderada para tener lo que quiera. Espérate el conflicto cuando ese hijo tenga 30 años. Yo los lideo continuamente. Una de mis células es totalmente de hogares que Dios tuvo que volver a armar, pero con dificultades. Y sé las dificultades que tienen los padres separados. Y veo la vida de los que no la tienen. Dijo, uff, Dios mío, aquí hay una diferencia muy grande. Y no es que estos sean mejores padres, es que estos respetaron lo sagrado de Dios. Sus hijos tienen que respetar lo sagrado de Dios. Pero ¿cómo le vamos a respetar lo sagrado de Dios en la sexualidad si nosotros mismos no lo respetamos y no lo vemos como santo? Está bien, es lo normal, que se vayan a vivir juntos. Versículo 26 entonces dice, por esa razón Dios los abandona a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Versículo 27. Y los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, subieron dentro de sí el castigo que merecían. Y no lo deje solamente los hombres. Piensen todos los que hemos tenido una sexualidad equivocada. La gran mayoría de personas de los que conocemos a Dios hubiéramos querido que Dios hubiera hecho un borrón y cuenta nueva y volver nuestra sexualidad para poderle dar como lo más sagrado que había en el matrimonio. Es tan sagrada la sexualidad que solamente se la puede dar a una persona. Usted tiene dos padres y dice, Señor, no, con dos no. Una persona puede disfrutar de tu sexualidad. Es tan sagrada que de la sexualidad salen hijos. Es tan sagrada que de la sexualidad la persona está balanceada en su vida y equilibrada. Aquellos que luchamos con un problema de sexualidad que vimos en nuestras familias, todo es un efecto devastador. Nosotros vamos a la prisión donde hay los delitos de problemas sexuales. Vaya, recoja el cable en cada familia, en cada persona, todos suben a su familia. Casi la gran mayoría, por no decir todo. Que es sagrado para nosotros hoy. Volvamos a restaurar lo sagrado de la sexualidad. Jóvenes tienen que lucharse, tienen que cuidarse. Piensan, no, es que Dios es un Dios retrógrado. Pero ¿cómo retrógrado si Dios fue el creador del sexo? El pene, la vagina fueron creados por Dios. Él mismo fue el que diseñó la manera en la que se fecunda y la replican todos los seres creados que hay. Él creó esa manera. Él es el creador. ¿Qué retrógrado va a ser Dios? Al contrario, tiene una visión tan clara que dice, tienes que usarlo porque eso es como una bomba nuclear. Lo usas mal y dañas toda la sociedad. Toda la sociedad está dañada. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado malas decisiones por dejarnos de llevar por la sexualidad? ¿Cuántas personas llegaron al abuso porque se dejaron simplemente llevar por el deseo interno de la sexualidad? Yo pensé que era lo correcto, es que yo tengo que darme. Y hoy lo hemos legalizado. Le cuento una cosa, el grupo de alabanza puede acercarse. Vamos a repartir Santa Cena también. Le voy a decir esto. La santidad solamente se puede escoger. Es la capacidad, para estar en santidad o estar en santidad es la capacidad de elección. Se llama libre albedrío, se llama discernimiento y es una decisión. ¿Qué significa discernimiento? Discernimiento significa que usted debe de escoger qué va a hacer. Es usted el que le da
la santidad. Es usted el que le da el efecto en su vida de lo que es sagrado y ordinario. ¿Qué nos pasa con Dios? Cuando venimos donde el Señor, quiero que piensen esto. Los primeros días venimos con temor. Recuérdelo. Veníamos luchando por todas las cosas que habían en nuestra vida, dificultades. Y regresamos, recibimos un temor santo. Con el tiempo, nuestra mente deja de decir, esto no es tan importante. Y poco a poco, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, dejamos de ver las cosas santas como son santas. Y lo que logramos hacer es, o lo que causamos, es el efecto de volver lo sagrado como ordinario. Y no comienza con lo grande. Padres, no comienza con lo grande, con que su hijo termine abortando, su hija, o termine mal casado, su sexualidad, o tenga todas las complicaciones que tiene la sexualidad. Comienza con que ve en su celular cuando lo deja. Comienza en cómo usted ve su relación sexual como sagrada. Cómo usted lo enseña. Cómo usted discierne cada momento. Pero como venimos de padres y de una sociedad, mire, le voy a hablar de Latinoamérica. Y si no estoy mal, la gran mayoría somos. Quizás el 80% viene de padres divorciados. O que no estuvieron. ¿Y cuál es el resultado? Hombres y mujeres llorando en tristeza profunda. No sé qué es lo que me pasa. Problemas. Siento que di lo más importante de mi vida a esa persona, que era mi sexualidad, y me dañaron. No sé por qué me abusó esta persona. No sé qué me pasó. No sé cómo caí. No sé por qué no tengo papá. No sé. Me hace falta algo en mi vida. Y cuando venimos a Dios tenemos que restaurar todas las cosas. Y se restauran volviendo lo sagrado como sagrado. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.